estamos continuando esta serie de mensajes que estamos viendo sobre la vida de David. Esa es la sesión 3 y vamos a estar continuando hoy con las enseñanzas. Una vez más, avisarte a compartir los links con tu familia, con amigos, con contactos, para que más personas puedan estar recibiendo estas enseñanzas que estamos compartiendo cada domingo en la mañana a las 8 de la mañana, y vamos a continuar hoy. Estamos en la sesión 3. Quiero invitarte a abrir tu Biblia en un pasaje principal esta mañana. Si puedes ir a 1 de Samuel 16 y vamos a leer algunos versículos en este capítulo, pero ese va a ser el capítulo principal, el pasaje principal que vamos a estar viendo esta mañana en esta enseñanza. Vamos a mencionar algunos otros pasajes y versículos, pero queremos enfocarnos en este momento en la vida de David. Estábamos compartiendo la semana pasada que hay 3 momentos en la vida de David cuando él es ungido como rey. Y la primera instancia sucede en Belén, cuando él todavía es joven, y ese es el momento que queremos estudiar un poco esta mañana en la enseñanza. Quiero invitarte a abrir tu Biblia en 1 de Samuel 16, capítulo 16, y queremos ver este capítulo hoy cuando David es ungido por primera vez en Belén. No te olvides del contexto y lo que vemos en el capítulo 15 de 1 de Samuel. El contexto es Dios rechazando a Saúl como el primer rey de Israel. Está rechazando todo lo que Saúl está haciendo. Alguien que empezó bien pero terminó alejado del Señor. Hablando de Saúl, el primer rey de Israel, y Saúl estaba caminando más y más como un hombre muy obstinado, y en toda esta actitud en su corazón, en su obstinación, no quiso arrepentirse. Entonces, en el capítulo 15, en 1 de Samuel, vemos el rechazo del reinado de Saúl. Y en el próximo capítulo, este capítulo 16, que queremos ver un poco en esta enseñanza, vemos a David siendo ungido para ser rey sobre Israel. Y entonces David llega a ser el segundo rey de Israel. Saúl fue el primer rey, pero Dios está en este capítulo enviando a Samuel el profeta a Belén para ungir a un nuevo rey. Entonces este es el contexto, ¿no? El reino de Saúl se va a acabar, aunque toma tiempo. Cuando tú haces el estudio en la palabra de Dios, hemos visto que David es ungido 3 veces como rey, pero en esta primera instancia tal vez tenía alrededor de 17 años y básicamente pase unos 15 años desde este momento hasta el cumplimiento de estas palabras. Entonces creo que una gran lección en paciencia vemos también en la vida de David. Él fue ungido tal vez pensando que mañana o en el próximo día, y cuántas veces eso sucede en nuestras vidas. Recibimos una palabra del Señor, una palabra profética, una hermosa promesa del Señor, y esperamos el cumplimiento ya, y es difícil a veces esperar el momento del Señor, y Él tiene sus planes, ¿no? Entonces el reinado de Saúl se va a acabar, toma años, toma más tiempo. Entonces porque la mano de Dios no está reposando más sobre la vida de Saúl. Eso es algo que vemos en este capítulo también, esta idea del Espíritu Santo reposando sobre la vida de David, y el Espíritu Santo rechazando el reinado de Saúl, y no está estando sobre él, reposando sobre él, ¿no? Entonces, no te olvides que David no toma el lugar de rey inmediatamente. Desde el momento cuando él es ungido por Samuel en este capítulo en Belén, hasta el momento de ser ungido como rey sobre todas las tribus de Israel, pasa unos 15 años. Y como les dije, qué prueba de paciencia, ¿se acuerdan? Y vamos a ver eso tal vez un poco en otras enseñanzas, los momentos cuando David tenía la oportunidad en otros años de matar a Saúl, ¿no? Entonces, y él decide no hacerlo con esta idea de es el ungido de Dios, y yo tengo mi tiempo, y Dios va a ponerme en el lugar cuando es mi tiempo, cuando aún tenía la mano de Saúl en sus manos, y
y Saúl está tratando de matarlo, ¿no? Entonces vemos mucho del corazón de David, pero ciertamente lo que no podemos negar, y todos pasamos por eso, qué prueba de paciencia, de años en la vida de David, ¿no? Entonces es un periodo de tiempo cuando Saúl todavía es rey, pero la mano de Dios no está reposando sobre su vida y Dios no está bendiciendo la obra de su mano. Entonces, aunque la obra de Dios a través de Saúl terminó, la obra de Dios sigue avanzando, ¿no? Entonces es un tiempo muy difícil para el rey Saúl, porque el Espíritu Santo no le está ayudando, pero es más, hay un espíritu malo que le está atormentando. No es que solo el Espíritu Santo no le está ayudando, hay un espíritu malo que le está atormentando. En otros capítulos vemos, ¿no?, como David va y toca el instrumento y trae alivio a través de la alabanza. No te olvides también este aspecto. En ningún momento del corazón de David, él es un guerrero, pero es un verdadero adorador. Alguien que ama la presencia de Dios. Alguien que ama adorar al Señor Jesús y alabar al Señor Jesús. Y a través de su instrumento y tocando y alabando y adorando puede traer alivio. Es una de las cosas que la alabanza y la adoración hace en nuestras vidas. En todo momento trae alivio, trae ayuda, trae la presencia de Dios a nuestras vidas. Y cuando la presencia de Dios está, la palabra dice, hay paz, hay libertad, hay gozo, ¿no? Entonces son hermosos versículos aquí, una vez más, en 1 de Samuel capítulo 16. Son hermosos versículos aquí que nos muestran a David siendo ungido por Samuel, pero en realidad quiero decirles eso, el capítulo 16, y vamos a leer algunos de esos versículos, pero en realidad el capítulo 16 habla más sobre el carácter de Dios que sobre el carácter de David. En este capítulo vemos el corazón de Dios, vemos muchas cosas que está en el corazón de Dios, y vemos una vez más lo que el Señor está buscando. Vemos el corazón de Dios a través de su decisión de escoger. Muchas veces vemos eso en la palabra de Dios, pero la decisión y el anhelo de Dios de escoger muchas veces los más pequeños, los más débiles. Toma nota de esta referencia, este pasaje en 1 de Corintios 1:28. Toma nota y quiero leerles este pasaje, pero en 1 de Corintios 1:28, mira lo que dice la palabra de Dios. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. Pero y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Si en un momento tal vez tienes un llamado para estar en el ministerio, todos tenemos un llamado para crecer nuestra intimidad con nuestro amado. Pero Dios nos escoge, muchas veces nos da una asignación, y siempre es bueno tener este versículo en mente cuando tenemos la tentación de pensar más alto de nosotros mismos, de lo que debemos pensar, de pensar que somos más santos o mejores que las otras personas. Si Dios te ha escogido para una misión, una asignación, un ministerio, nunca te olvides de este versículo, lo vil del mundo. Yo soy lo vil del mundo y menospreciado, es lo que Dios ha escogido. Pero en escoger a David, como vamos a ver en estos versículos, vemos una vez más la decisión, el anhelo en el corazón de Dios de escoger lo más pequeño, lo más débil, el menor de todos estos hermanos que Isaí tiene. Entre 8 hijos que Isaí tiene, el menor escoge Dios. Pero cuando Dios te escoge para una misión, nunca puedes dejar que tu orgullo se levante para decirte que eres mejor que los demás. Y vemos en estos versículos, en este capítulo 16, el tipo de persona que Dios escoge, ¿no? Entonces Dios escoge al varón más pequeño, menospreciado en su familia. De una cierta manera hemos hablado de eso en otra enseñanza, rechazado, como David tenía que sentir este rechazo
Y vamos a mencionar otra vez hoy, pero Dios escoge al varón más pequeño, menospreciado. ¿Por qué? Porque sabe que cuando la persona esté en sus manos, en las manos de Dios, Él puede hacer una obra poderosa. Él puede formarles, Él puede moldearles para que crezca a su máximo potencial, ¿no? Entonces, aunque somos pequeños, menospreciados, olvidados, rechazados, hermanos, en las manos de Dios, Dios puede hacer una obra de transformación tan poderosa en nuestras vidas y transformarnos en lo que Él quiera para nuestras vidas, ¿no? Entonces, nos da esperanza, creo que también viendo la vida de David, porque nosotros también podemos ser usados por Dios como instrumentos en sus manos, sin importar tu pasado, tus debilidades, tus falencias, que todos las tenemos. Dios puede seguir usando nuestras vidas como instrumentos en sus manos. Mira el ejemplo del apóstol Pablo, ¿no? Que era alguien que era enemigo de Dios, que estaba metiendo a los cristianos en las cárceles, que estaba aprobando la muerte de los cristianos. Y mira el cambio que experimentó en su vida para llegar a ser un tremendo varón de Dios con tanta revelación que tenemos en la palabra de Dios. Entonces nos da esperanza, ¿no? Que Dios puede seguir usando nuestras vidas, pero aún después de este momento de ser ungido en la vida de David, Saúl continúa en la posición de rey por 10, 15 años, pero la gracia de Dios no está más sobre su vida. El Espíritu Santo no está con él, hablándolo. Entonces Saúl fue rechazado, pero Dios sigue trabajando detrás de las escenas. Está preparando toda esta escena de ungir un nuevo rey, ¿no? Entonces la soberanía de Dios, una vez más, es establecida en el contexto también de las decisiones que nosotros tomamos, ¿no? Pero Dios escoge a David para ser líder de su pueblo, pero la clave, es la clave para tu vida y para mi vida también. Dios escoge a David para ser líder de su pueblo. Vas a ser mi líder, pero la clave es que David tenía que seguir escogiendo a Dios. No solo una vez, no solo 2 veces, pero constantemente en su vida. Yo sé es lo que yo tengo que hacer, lo que tú tienes que hacer. Dios puede escogernos para una hermosa misión, una hermosa asignación, pero nosotros tenemos que seguir escogiendo a Dios cada día de nuestras vidas. Entonces, aquí en 1 de Samuel 16, si podemos empezar en el primer versículo y podemos leer, espero que has encontrado 1 de Samuel 16 y vamos a leer y ver algunos de esos versículos, subraya algunas de esas frases, algunos de esos principios que vamos a ver, pero mira aquí, 1 de Samuel 16, en versículo 1, dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Subraya eso, me he provisto de rey. Entonces Dios está hablando a Samuel y dice, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl? Samuel va a ir a Belén. Belén, un pequeño pueblo separado de otros lugares, pero Dios está hablando a Samuel y dice, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl? Es como que Dios le está diciendo, necesito, Samuel, que tú alinees tus decisiones personales y preferencias con los deseos de mi corazón, Entonces es Dios reprochando un poco a Samuel, que no es algo que sucede mucho por si acaso en la vida de Samuel, en este varón de Dios, en este profeta de Dios, pero está hablándole aquí al principio. Pero me encanta esta frase, subraya, porque de sus hijos me he provisto de rey. Es una realidad que forma mucho, hermanos, el corazón de David.
Él sabía, hemos hablado de eso un poco y quiero repetirlo porque es tan importante para la vida de David. David sabía con todo su corazón que ha sido llamado en primer lugar para pasar tiempo en la presencia de Dios. Ha sido llamado para ministrar primero al corazón de Dios. Cuán fácil para nosotros es olvidar esta parte principal de nuestro llamado, de pasar tiempo en la presencia de Dios, de adorarlo, de orar. Olvidamos a orar, pensamos en las otras actividades que hacemos o el ministerio que hacemos para otras personas o a la casa de Dios o al mundo. Pero David siempre tenía presente este llamado principal de pasar tiempo en la presencia de Dios, de ministrar primero al corazón de Dios. Entonces David entendió que en primer lugar él ha sido escogido para Dios y en segundo lugar él ha sido escogido para el bien del pueblo, pero en primer lugar para Dios. Entonces es la verdad para tu vida y para mi vida. Dios quiere trabajar en y a través de ti de una manera personal. Dios quiere trabajar en mi vida, a través de mi vida, de una manera personal. Y cualquier ministerio que tenemos, no se trata de nosotros. Cualquier ministerio no se trata de nosotros. Se trata de Dios y se trata de bendecir a los demás. Se trata de ser un canal de bendición que Dios puede usar para bendecir e impactar las vidas de los demás, ¿no? Entonces, pero muestra que David iba a ser ungido en primer lugar para Dios. Entonces, por esta frase es tan importante cuando Dios dice, porque de sus hijos me he provisto de rey. Entonces, recuerden en otro momento, en otro capítulo, este otro versículo que hemos visto cuando Samuel está hablando a Saúl que va a quitar el reino. ¿Y qué es lo que dice la palabra? Dice, Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón. Entonces Dios dando las instrucciones aquí a Samuel que va a ir a Belén, va a ir a la casa de Isaí y va a ungir a uno de sus hijos como el nuevo rey. Mira el versículo 2. Y dijo Samuel, ¿cómo responde Samuel? Mire eso. Y eso muestra también el corazón de Samuel y muestra un poco del ambiente de miedo que hay en Israel con respecto al rey Saúl, ¿no? Entonces, como este líder creando un ambiente de miedo, porque mira lo que dice. Y dijo Samuel, eran las palabras de Dios que en el versículo 1, pero mira cómo responde, ¿cómo iré? ¿Cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Ese es como Samuel responde al Señor. ¿Cómo iré? Y si Saúl lo supiera, me mataría, ¿no? Entonces es como que Samuel está diciendo, Dios, yo he estado trabajando con Saúl todos esos años y parece que está más y más enojado, está más y más inestable. Saúl empezó bien como alguien enseñable, como alguien moldeable, con mucha valentía, con mucho coraje, pero con el tiempo se alejó más y más de Dios. Y ahora en el contexto, Saúl, el primer rey de Israel, está lleno de miedo, está lleno de amargura, está creando este ambiente de miedo también en Israel. Entonces Samuel pregunta a Dios, ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Y básicamente diciendo, ¿sabes qué, Señor? Es traición, Señor. Es traición, porque ungir un nuevo rey mientras el rey actual sigue vivo, eso es lo que Dios le está pidiendo, algo que no sucede, ¿no? Entonces ungir un nuevo rey mientras el rey actual sigue vivo, eso muestra un poco de cuán lejos Saúl está de la presencia de Dios y su relación de Dios, ¿no? Entonces Dios dice aquí, mira, en el versículo 2, toma contigo una becerra de la basada y di, a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. A ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Entonces Samuel no sabe cuál de los hijos de Isaí él iba a ungir. Isaí tiene 8 hijos, pero
Dios le dice que en adición a ir y ungir uno de los hijos, vas a tener una fiesta, vas a tener un sacrificio y también donde puede mostrar tu devoción hacia mí. Y eso está conectado con este acto de ungir el nuevo rey, ¿no? Y seguramente los oficiales de Saúl sabían en todo momento dónde estaba Samuel, ¿no? Entonces están vigilando dónde está el profeta Samuel. Saúl está pendiente también dónde está el profeta Samuel. Entonces Samuel le dice a Dios, entonces Dios le dice, quiero que te enfoques en el sacrificio que me vas a ofrecer en aquel lugar, con el propósito siendo que todos puedan comprometerse nuevamente al Señor, también ungir un nuevo rey. Seguimos en el versículo 3, 1 de Samuel 16. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo, es otra frase que debería subrayar, y yo te enseñaré lo que has de hacer. Yo te enseñaré lo que has de hacer. Y me ungirás al que yo te dijere. Esas son las instrucciones. No te olvides de esas instrucciones. Dios dice claramente aquí a Samuel desde el principio, yo te enseñaré lo que has de hacer y me ungirás al que yo te dijere. No quien tú piensas que debe ser el rey. Yo te voy a dar las instrucciones. Yo te voy a avisar cuando es la persona correcta, ¿no? Entonces el Señor en su soberanía, en su sabiduría, no quiso revelar el nombre del nuevo rey antes. Obvio, Dios podría hacerlo. Podría decirlo, Samuel, tú vas a ungir el menor, vas a ungir David. Pero no dice eso. Solo le da el nombre de Isaí y que va a ser uno de sus hijos. Entonces Samuel no sabe el nombre del nuevo rey en este momento. No sabe quién es. Entonces Dios quiso enseñar una lección a Samuel en este proceso de encontrar el nuevo rey. Y así es Dios. Yo estaba considerando eso, creo que viviendo eso en mi vida en este momento, y tal vez tú en tu propia vida también, pero considerando cómo es nuestro Dios y cuántas veces Él nos guía un paso a la vez. Un paso a la vez. En Salmos la palabra dice que su palabra es lámpara a nuestros pies. Entonces la palabra también nos da, es como una luz de vela que nos da suficiente luz para ver el próximo paso. ¿Cuántas veces y lo he vivido y estoy viviéndolo nuevamente en mi vida? Otra vez, Dios no nos muestra toda la imagen completa. Dios no nos muestra todas las cosas que va a suceder. Solo está pidiendo fidelidad, compromiso en cada paso, obediencia en cada paso. Y eso es lo que está sucediendo un poco en la vida de Samuel. Dice, vas a ir a Belén, vas a ir a la casa de Isaí. Y no vas a ungir uno de sus hijos, pero no dice qué hijo, porque Samuel tiene que seguir dependiendo de Dios, como nosotros tenemos que hacer eso constantemente en nuestras vidas. Nos muestra un paso a la vez, un poco de luz y un poco de dirección, pidiendo obediencia en nuestras vidas. Entonces no está mal que no podemos ver lo que va a suceder, porque eso nos obliga también a confiar en el Señor, nos obliga a depender de Él. ¿No? Entonces, ¿cuántas veces el Señor hace eso? No nos muestra muchas veces todo el camino. Tal vez sabiendo que si sabemos todo lo que va a suceder, tal vez muchas veces no vamos a ir, no vamos a hacerlo, no vamos a seguir adelante. Pero nos obliga a depender de Dios. Y Samuel va a tener que depender de Dios en ver quién va a ser el nuevo rey. Pero nos obliga a depender de Dios y no de nuestras propias habilidades ni inteligencia. Y por eso la oración tan importante del Señor, el pan diario, el pan de cada día, danos hoy, Señor. Entonces habla de una provisión, una dirección de Dios que viene cada día, que recibimos del Señor Jesús. Entonces hay una verdad que Dios quiso proclamar en el momento de escoger el nuevo rey aquí en 1 de Samuel 16. Y dice, me ungirás al que yo te dijere, levantando a David como rey por el propósito de Dios. Nosotros somos ungidos para el Señor.
Déjame leerte este pasaje, toma nota, Salmos 4, versículo 3. Mira lo que dice la palabra de Dios, Salmos 4, versículo 3. Sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamare. Pero dice, escogido al piadoso para sí. Somos ungidos, somos escogidos para el Señor. Apartados del mundo y apartados para el Señor. Versículo 4, otra vez, 1 de Samuel 16. Seguimos avanzando aquí en el pasaje, en esta enseñanza. Versículo 4. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová. Y hizo pues Samuel como le dijo Jehová. Y luego que él llegó a Belén, entonces Samuel va a Belén y mira lo que sucede. Los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo, con miedo. También los profetas, los que están trayendo palabras proféticas, pueden traer eso a veces a los corazones de personas pensando que saben lo que Dios está pensando. Dios les va a dar una palabra, va a exponer esa área en mi vida. El profeta Samuel está llegando a la ciudad. Entonces los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo. Y miren lo que dice. Y dijeron, ¿es pacífica tu venida? ¿Es pacífica tu venida? Entonces los ancianos tienen miedo. Y su primer pensamiento, su preocupación es esta pregunta. ¿Es pacífica tu venida? Porque considera conmigo, normalmente en esos tiempos en el Antiguo Testamento, cuando el profeta del Señor llegó a una ciudad, era para muchas veces traer una palabra dura de parte de Dios, era para traer una palabra de corrección. Entonces los ancianos de la ciudad dicen, el profeta Samuel está llegando. ¿Qué palabra dura tendrá del Señor para nosotros? Y tienen miedo. Y eso es lo que pasó muchas veces en este tiempo, ¿no? Entonces, mira lo que dice versículo 5. Seguimos leyendo. Samuel responde, sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Los llamó al sacrificio. Entonces va a la casa aquí de Isaí y mira el versículo 6 lo que sucede. Aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab, el primogénito de Isaí, el mayor. Él vio a Eliab y dijo, y mire eso, de cierto, delante de Jehová está su ungido. Mire cómo responde Samuel, de cierto, delante de Jehová está su ungido. Trae delante de Samuel a Eliab, el hijo mayor de Isaí, y así es como responde Samuel, de cierto, delante de Jehová está su ungido. Sorprendente, podemos ver la respuesta de Samuel, porque ¿qué es lo que hemos leído en los primeros versículos? Hemos visto, ya hemos leído ¿qué es lo que dijo Dios? Yo te voy a mostrar lo que tienes que hacer. Yo te voy a mostrar quién va a ser el nuevo rey. Entonces Dios iba a mostrarle exactamente lo que él tenía que hacer. Exactamente quién era el nuevo rey. Pero sorprendente un poco la respuesta de Samuel. En vez de esperar la palabra del Señor, en vez de esperar la dirección del Señor en su propia, tal vez carne o pensamiento, él considerando, y vemos la lección en el próximo versículo, entre apariencias externas y lo que Dios mira, porque Dios considera y mira al corazón. Pero Samuel dice, de cierto, delante de Jehová está su ungido. Y versículo 7, ¿cómo responde Dios? Y esa es una de las lecciones poderosas, tremendas que queremos recibir hoy en esta enseñanza. Versículo 7, Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Yo lo desecho, porque Jehová, aquí está el principio, no mira lo que mira el hombre. Subraya esta frase en tu Biblia, toma nota de esta frase. Me imagino que tal vez has leído esta frase, no te olvides de este principio que Dios quiere mostrarnos. Dice, Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Jehová mira el corazón. Dios quiere enseñar una lección y una verdad que habla mucho
de cómo Él establece su reino, de cómo Él establece su reino en esta tierra. Él mira al corazón, dice la palabra, no las apariencias externas. Dios, y recibe eso, Dios no unge, no es decir que nunca debemos preocuparnos por las apariencias externas, pero vemos el corazón de Dios. Él mira al corazón. Dios no unge a las personas de acuerdo a sus apariencias externas. Se trata de la condición del corazón. Entonces Dios no mira, Dios no está evaluando como los hombres miren y evalúan. Los hombres están mirando las apariencias externas, pero Dios está mirando el corazón. Dios está mirando la condición del corazón. Dios está mirando lo que nosotros estamos haciendo cuando nadie más nos está mirando, ¿no? Entonces está evaluando, está mirando nuestra vida, la vida de los demás. Y si nosotros tratamos de hacerlo mirando a las apariencias externas, ¿sabes lo que pasa? Resulta en un corazón lleno de miedo, resulta en un corazón lleno de condenación. Si tú estás mirando solo las apariencias externas, muchas veces en tu vida tal vez puedes sentir miedos, puedes sentir condenación. Y eso es lo que el enemigo quiere. El enemigo quiere que miremos a nuestra vida a través de nuestra carne. Entonces, todo este evento, todo este momento aquí en ungir a David como rey en primera instancia, nos muestra cómo Dios ve a su pueblo, nos muestra lo que Dios valora en nuestros corazones, ¿no? Entonces, y déjame mencionar eso. ¿Sabes lo que es hermoso de lo que sucede aquí? Y eso debe ser una buena noticia para ti hoy en el lugar donde tú estás, en este momento, en la nación en la cual tú estás. ¿Sabes lo que es hermoso de este pasaje? La base de datos de Dios siempre está actualizada. Amén. Entonces su base de datos siempre está actualizada porque Él conoce tu corazón y sabes que Él te puede encontrar en cualquier lugar. Tú puedes ir a cualquier otra nación, cualquier otro pueblo pequeño como Belén, en el otro lado del monte, escondido, pero la base de datos de Dios está actualizada. Él conoce tu corazón, Él sabe dónde estás y Él te puede encontrar. No hay ningún lugar donde su presencia no puede estar, donde no puede llegar, ¿no? Entonces Dios te está viendo y es una verdad poderosa que tenemos que recibir en nuestras vidas. Una verdad que tiene el poder, en realidad, de romper el miedo en nuestra vida. El miedo de que muchas veces podemos tener miedo de quedarnos atrás, el miedo de no ser reconocido, el miedo de no recibir lo que mereces, el miedo de no recibir la promoción. Dios sabía dónde David estaba y Dios no mira como los hombres miren, Dios mira al corazón. Entonces Dios no solo está evaluando, considerando nuestras decisiones, Él está considerando las intenciones de nuestro corazón. Dios considera las intenciones de nuestro corazón. Entonces cuando vemos este principio que en los ojos de Dios, recibe esta palabra también hoy, las intenciones de tu corazón son más importantes en los ojos de Dios que tus habilidades. Déjame repetirlo otra vez. Las intenciones de nuestro corazón son más importantes en los ojos de Dios que nuestras habilidades. Entonces Dios no está buscando tanto a nuestra habilidad, está más interesado en nuestra disponibilidad, ¿no? Entonces Dios está mirando nuestro corazón y no está viendo tanto nuestra habilidad, porque Él, en sus manos podemos ser cambiados, podemos ser transformados, podemos ser moldeados. Entonces Dios no está buscando tanto a nuestra habilidad, está interesado en tu disponibilidad, de decir: heme aquí, Señor, aquí estoy, usa mi vida para tu gloria y para tu honra. No, entonces es algo poderoso que sucede. Déjame simplemente seguir leyendo aquí en 1 de Samuel 16, versículo 8.
Después de hablar eso a Samuel, entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo: tampoco a este ha escogido Jehová. Hizo luego pasar Isaí a Sama, y él dijo: tampoco a este ha elegido a Jehová. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Es como que no hay uno más que está por ahí. Y él respondió: queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite, lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Un hermoso momento que muestra, no estaba mencionando eso en la otra enseñanza, en la otra sesión, que hay una versión en inglés cuando está hablando de este momento, cuando habla de Isaí, de David, que tengo un hijo más, el menor, y ahí está, dice otra versión. Es como que David no está lejos, está solo afuera, apacentando las ovejas. Toda la familia está adentro, todos los otros hijos, pero David todavía está afuera apacentando las ovejas. No lo han invitado al principio para entrar. Entonces muestra mucho de lo que Dios está buscando. Dios está buscando lo que hay en nuestro corazón. Él considera la condición de nuestro corazón, y nosotros debemos hacerlo también. Y para ir terminando, déjame leer unos últimos versículos aquí, algunos principios. Porque en este capítulo también, después de que David es ungido, vemos otra cosa que sucede. Una vez más, el rechazo de Saúl. Vemos que el Espíritu Santo está reposando ahora sobre David, y no está reposando sobre Saúl. El Espíritu Santo apartándose de Saúl. En realidad dice el Espíritu de Jehová, versículo 14. El Espíritu de Jehová se apartó de Saúl, y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Entonces Saúl está pasando por este tiempo difícil, y déjeme seguir leyendo. Y los criados de Saúl le dijeron: he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Como mencioné al principio, la alabanza y la adoración, ¿qué es lo que hace? Trae alivio. Cuando estamos sufriendo, cuando hay tristeza, cuando hay depresión, lo que más necesitamos es la presencia de Dios. Es la alabanza y la adoración que trae en escena la presencia de Dios, trae alivio. Y Saúl respondió a sus criados: búscame pues ahora alguno que toque bien y traédmelo. Saúl solo quiere a alguien que toca bien, pero quiero terminar la enseñanza esta mañana mencionando algunas de esas características de David. Estamos estudiando la vida de David, y esas cosas que debemos anhelar tener, estas características de David debemos anhelar tener en nuestra vida también. Mira lo que dice el criado, versículo 18. Entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí, yo he visto un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar, lo que Saúl quería, pero mira las otras características de David: que sabe tocar, y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso. Y mira esta última característica que creo que es la más importante para nuestras vidas: y Jehová está con él. El Espíritu Santo está reposando sobre él. Cuando él entra en un lugar, la presencia de Dios entra en el lugar también. ¿No? Entonces quiero terminar hoy mencionando algunas de esas palabras, características de David, que vemos aquí. En primer lugar,
Dice, yo he visto un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar. Está hablando de la importancia, hermanos, de sí hacer las cosas con excelencia. De hacer las cosas con excelencia. La palabra sabe significa conocer o mostrar, como mostrar con nuestro testimonio. Y también significa enseñar. Tenemos que anhelar hacer las cosas con excelencia. Todo lo que hacemos, eso debe ser nuestro deseo. Entonces David sabe tocar, pero hay otras hermosas características en su vida. También dice que es valiente. Valiente. La palabra valiente significa fuerte, significa guerrero, significa esfuerzo o significa poderoso. No te olvides de este pasaje, segunda de Timoteo 1:7. Quiero leerte este versículo. Segunda de Timoteo 1:7, hablando de esta valentía que necesitamos en nuestras vidas. La palabra de Dios dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces vemos que David sabe tocar, pero es valiente, es un guerrero. También dice vigoroso. La palabra vigoroso aquí en el hebreo significa habilidad, pero me encanta esta definición que significa un carácter noble. Un carácter fuerte también, o alguien capaz. Hablando también de ser un soldado, pero alguien con carácter noble. Alguien que hace las cosas con excelencia. Alguien que es valiente, que no tiene miedo del enemigo. Alguien que es vigoroso. Alguien con carácter noble. Eso se trata todo de la condición de nuestro corazón. Eso es una vez más lo que Dios vio en la vida de David, aun cuando era adolescente, aun cuando era joven, tenía un carácter noble. No, entonces, mire, está hablando de David aquí, que es hombre de guerra, y los años de guerra en la vida de David no han llegado todavía en realidad, está recién empezando, pero ya tenía este testimonio delante de Dios y delante de las otras personas de ser un hombre de guerra, de ser valiente, vigoroso. Amén. Entonces somos soldados del Señor Jesús. Somos soldados del Señor Jesús, ¿no? Entonces, toma nota de esos pasajes también. Segunda de Timoteo 2:3, dice la palabra, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Tú sufres penalidades como buen soldado de Jesucristo. Primera de Timoteo 6:12. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Mira lo que dice también de David. Entonces, que sabe tocar, es valiente, vigoroso y hombre de guerra. Hablando de un grupo de soldados listos para atacar, listos para defender. Habla de llevar a cabo operaciones militares contra el enemigo, ¿no? Entonces también significa arma de guerra, hombre de guerra o arma de guerra. Y nuestra arma, nuestra espada es la palabra de Dios. Entonces tenemos que ser personas que manejan bien la palabra de Dios, que conocemos bien la palabra de Dios, que tenemos un fundamento fuerte en la palabra de Dios. También habla de David y dice que es prudente en sus palabras. Prudente en sus palabras. Qué buena característica para tener en nuestras vidas. Ser prudentes en nuestras palabras significa que tenemos la sabiduría de Dios. La palabra prudente significa tener habilidad, significa enseñar, instruir. Está hablando de saber cuándo hablar y cuándo no hablar y tener la sabiduría de Dios. Hermanos, ser prudentes en nuestras palabras significa que tenemos la sabiduría de Dios y encontramos la sabiduría de Dios a través de la palabra de Dios, También dice aquí, y es hermoso. Está hablando de su apariencia, pero importante a no olvidar que Dios mira al corazón. Pero está hablando de ¿qué? De alguien portando la gloria de Dios. David es hermoso en este contexto de portar la presencia de Dios. Ustedes se acuerdan de cómo el rostro de Moisés brillaba cuando él pasaba tiempo en la presencia de Dios y bajó del monte. Cambió su rostro, cambió su parecer. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios estaba reposando sobre su vida. Y eso es lo que hermosea las cosas. Pero la última característica, y termino con eso y vamos a orar y cerrar esta sesión hoy, es que dice que hablando de David y Jehová está con él. Saúl solo quería a alguien que sabe tocar,
Pero David dice aquí, hablando de él, Jehová está con él. La presencia manifiesta de Dios está con él. Recuerden cuando Moisés dice en Éxodo 33, Dios, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de este lugar. En cualquier lugar donde tú vas a estar, tú quieres estar en medio de la presencia de Dios, tú quieres que Él esté contigo. Y esa es la diferencia, hermanos. Dios andando con nosotros, la presencia manifiesta de Dios estando con nosotros. Y esa es la otra característica de David, que debemos anhelar tener eso en nuestras vidas también. Hacemos las cosas con excelencia, pero queremos ser valientes, queremos ser vigorosos, queremos ser hombres y mujeres de guerra, soldados de Cristo. Ciertamente queremos ser prudentes en nuestras palabras. Queremos que la gloria de Dios cambie nuestro rostro y ciertamente queremos que Jehová esté con nosotros. Queremos que la presencia de Dios nos acompañe en cualquier lugar donde estamos, donde tú puedes ir a cualquier lugar en todo el mundo. Tú puedes ir a cualquier nación y la persona puede decir, pero estás trayendo algo contigo. Cuando tú has entrado, algo cambió en el ambiente y no es porque tú eres especial, pero es la luz de Jesús y la gloria de Dios sobre tu vida que está brillando, porque la luz, dice la palabra, brilla en medio de la oscuridad, y queremos ser portadores de la presencia de Dios, verdaderos adoradores y portadores de la presencia de Dios. Entonces esas son las características que necesitamos en nuestra vida. Y ahí quiero orar porque terminamos la enseñanza de esta mañana, la sesión 3. Aquí en esta serie de mensajes, la vida de David. Yo sé que Dios nos ha hablado algunos principios hermosos esta mañana. Espero que hayas recibido algo, una frase, un versículo que Dios te ha hablado a tu corazón. Espíritu Santo, gracias por tu palabra. Gracias por hablarnos hoy. Gracias por hablarnos cada día. Gracias por tu fidelidad, Señor Jesús, de querer conocernos más, de invitarnos a acercarnos a ti con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, con todas nuestras fuerzas. Te amamos, Señor Jesús. Gracias por esos ejemplos en la vida de David, esas características en su vida que debemos anhelar tener en nuestra vida también. Tú eres glorioso, te amamos, Señor. Tú eres precioso. Gracias por hablarnos hoy. Gracias por tu fidelidad. Queremos caminar en esos principios. En tu glorioso nombre, Jesús, oramos. Amén.